Hoy, en la entrevista, nos encontramos con el empresario yucateco, Ali Charruf, actualmente presidente del Consejo Nacional Agropecuario en Yucatán y directivo del Consejo de Administración del Grupo La Anita, donde nos hablará del sector primario yucateco. Bienvenidos a este espacio de La Chispa. El día de hoy nos acompaña Ali Charruf Álvarez. Él es presidente del Consejo Agropecuario de Yucatán y vamos a platicar con él sobre los proyectos que tiene este consejo para los productores yucatecos. Bienvenido, Ali. ¿Qué tal, Joyce? Buen día y gracias a La Chispa por la invitación a estar aquí, a la orden. Pues para nuestros amigos que nos acompañan en este espacio, el Consejo Nacional Agropecuario en Yucatán agrupa al sector primario, a productores avícolas, ganaderos, pesqueros, entre otros, ¿no? Así como empresas de la agroindustria, ¿es así? Es correcto, Joyce, tal como lo has descrito, es la Cámara del Campo, es la Cámara Empresarial del Campo. El sector primario pues es muy amplio, tiene muchas actividades e incluye también la agroindustria. Yo hago siempre un símil cuando me preguntan ¿qué es el Consejo Nacional Agropecuario? Guardando, claro, las respectivas proporciones, es una especie de CONCAMIM, de cámaras industriales, pero enfocada estrictamente al sector primario, incluyendo la agroindustria. O sea que entendemos que es un consejo conformado por asociaciones que tienen que ver con el campo. Hay asociaciones empresariales de las propias actividades, asociaciones avícolas, porcícolas, ganaderas de bovinos, ganaderas de ovinos, hay pesqueras y no solo agrupa a estas agrupaciones, valga la redundancia, sino también a empresas en lo particular que principalmente son agroindustrias y también agrupa a proveedores de servicios de consultoría técnica, paquetes tecnológicos, tanto para el sector agrícola como pecuario, consultores, ¿sí? Proveedores de insumos para todas estas actividades. Podemos decir que su importancia es que nos alimenta. La principal es que nos alimenta, pero también interviene, por ejemplo, siempre he dado el dato de que agrupado con nosotros está la Cámara Nacional de la Industria de la Madera, que ciertamente pues, es un producto que no se come, pero sí surge del sector primario. Entonces, pero sí principalmente es agroalimentario en general, tanto las que se hacen, actividades que se hacen en tierra, como actividades también que se desarrollan en el mar. ¿Cuánto tiempo tiene este consejo constituido aquí en Yucatán? En Yucatán tenemos escasamente 4 años. Se constituyó a mediados del año 2018, por ahí de julio, pero hay que hacer también la referencia que a nivel nacional el Consejo Nacional Agropecuario funciona desde 1984. Así que es una institución que ya tiene pues varios años, ya tiene una trayectoria y cabe hacer la aclaración también que si bien es cierto en Yucatán y hablando de la península, aunque nuestro consejo específicamente y un servidor se encarga de presidir esta organización en Yucatán específicamente, cabe decir también que en la península de Yucatán, tanto nuestros vecinos campechanos como nuestros vecinos quintanarroenses no cuentan con algún consejo de esta naturaleza y tenemos la participación también de algún productor o algún empresario de estos estados. Y por otro lado, del centro al norte, siempre de nuestro país, el Consejo Nacional Agropecuario es una cámara, es la Cámara del Campo, con una presencia muy significativa. Yo me sorprendí hace cosa de 2 meses que estuve en un evento en la Ciudad de México, convocada por la sede nacional, ver la cantidad de delegados que hay de otros estados del país. ¿Y en Yucatán a cuántas empresas y cuántos productores se agrupan? En números cerrados tenemos entre 53 y 54 afiliados.
cabe hacer la aclaración que estos afiliados son empresas u organizaciones. Sí hay, claro, empresarios, productores que en lo personal trabajan, ¿sí? Pero la mayor parte son empresas u organizaciones. ¿Cuál es la situación del sector primario en Yucatán? Es una condición algo ambivalente. ¿Y por qué hablo de ambivalente o de contraste? Porque así como hay actividades o empresas que tienen una presencia significativa y su actividad es conocida y reconocida, no solo de manera local, de manera nacional y hasta en mercados internacionales, hay también productores de bajos ingresos, productores pequeños que a la vez están, no tienen la representación por sí misma, pero sí a través de alguna agrupación que es miembro de nuestro consejo. Así que hay de todo, repito, desde grandes y muy consolidados, claro, pasando por los intermedios, hasta quienes tienen la representación a través de algún organismo, digamos, intermedio. ¿Cuáles son los proyectos que están impulsando como Consejo Nacional Agropecuario aquí en Yucatán para fortalecer a los diferentes sectores y actividades productivas? Son varios, pero en este caso el primero que nos hemos propuesto, y de hecho desde que yo, gracias pues al apoyo de los afiliados, presido este consejo, es la temática de la sustentabilidad, que va de la mano de la inocuidad agroalimentaria. ¿Esto qué significa? Que lo que el campo produce para comer, y aún así, repito, no para comer, como el caso de la madera, tenga un origen que respete al ambiente, por un lado, y por otro lado, que no contamine, ¿sí? Porque necesitamos cuidar nuestra casa, el planeta Tierra, porque no tenemos otro lugar a donde vivir. Entonces, producir con calidad, con sustentabilidad, vaya la redundancia, y a eso nos hemos, en estos, repito, escasos 2-3 meses que llevo en la presidencia, en eso me he centrado para darle forma a una comisión de sustentabilidad que afortunadamente tuvo una muy buena acogida por parte de los afiliados, y ya tenemos las primeras líneas de acción, como por ejemplo puede ser el desarrollo de paquetes tecnológicos, tanto para el sector agrícola en sus diversos cultivos, como para el sector pecuario, también en sus diversas ramas, para producir sin química de por medio, que sea lo más apegado a insumos de origen biológico y evitar la contaminación. Es más, comenzando por el tema de algo muy básico, los fertilizantes o los agroquímicos en general, el correcto uso de desecho para los envases, para las bolsas, porque hay una gran contaminación que se produce cuando el productor, pues en la gran mayoría de las ocasiones de manera involuntaria, pero por no tener el conocimiento, abre una botella, abre una lata, una bolsa, un saco de cualquier insumo químico y lo desecha en el mismo campo. Eso produce contaminación. Entonces, el primer paso que llevaremos a cabo, que ya estamos llevando a cabo, es la formación de esta comisión para darle el acompañamiento a todos nuestros afiliados y poder, en ese sentido, tener una producción que, repito, respete al ambiente y sea inocuo en el consumo humano. ¿Qué avance hay en la creación de políticas empresariales, regidas por la sustentabilidad, o sea, aquí en Yucatán? Bueno, en términos muy generales, claro, no solo hago la especificación, no solo aplica al tema primario, al campo en particular. Hay un certificado que ya está no quiero decir de moda porque pudiera sonar pasajero, pero un certificado que está tomando mucho énfasis entre los empresarios de cualquier sector,
y también aplica al sector primario, claro está, el de empresas socialmente responsables, que varios de nuestros afiliados como agroindustrias ya lo están tomando. Y una de sus columnas, parte de su columna vertebral, es precisamente el tema de sustentabilidad, la labor social, el respeto al ambiente. Si hablamos, por ejemplo, de inocuidad en la rama alimentaria, hay una certificación internacional que se llama FSCC 22000, que es para garantizar la inocuidad en los alimentos, la cero contaminación de los alimentos, que pues es fundamental para nosotros como humanos. Incluso mucho de esto es un requisito para exportar, ¿no? Sí, claro. Hay mercados ya internacionales claro. que exigen contar con lo que hace cosa de 20 años, todas las series de la certificación ISO, pues era lo que estaba en ese momento vigente. No significa que no esté vigente al día de hoy, pero se le han ido sumando otras especificaciones y hoy tenemos la FSSC 22000, ¿sí? Que habla de este tipo de circunstancias y es temática para poder accesar a otros mercados que cada vez son más exigentes, principalmente los de exportación. Y esto es importante porque las empresas que no logran dar ese paso, ese cambio, pues se les dificulta, ¿no? Poder llegar a otros mercados, poder salir de la localidad. Y ahorita pues yo creo que la competencia es muy fuerte y hay que abrirse a otros espacios, ¿no? Comerciales. Así es, varios de nuestros afiliados nos han comentado en pues ya pláticas, charlas de café, de que cuando están en alguna negociación con algún comprador del extranjero, cuando mencionan estas certificaciones, pues el matiz de la plática cambia completamente a favor, de manera positiva, porque ya se están percatando hasta en los mercados más exigentes que tenemos en México, en Yucatán específicamente, tenemos la suficiente capacidad para responder a cualquier exigencia del mercado más exigente. ¿Cuál es la actividad más importante que tiene Yucatán en el sector primario? En el sector, hay varias en el sector primario. La avicultura es una, la porcicultura, tenemos una representación y más ahora que ha estado muy golpeada por una serie de circunstancias, la porcicultura es muy representativa. Tradicional, la ganadería en el este de Yucatán. En el caso de la agricultura, nuestra tierra en Yucatán, en la península en general, pues no se presta mucho en función de la gran cantidad de laja, pero las relativamente pocas zonas que tenemos con viabilidad agrícola, que es el cono sur, la parte sur de Yucatán y el este, en la zona de Tizimín principalmente, nos encontramos con productores de granos, con productores de oleaginosas, con productores de hortalizas y de árboles frutales. Cada zona de nuestro estado tiene su vocación. Así es, y estamos viendo afortunadamente que en la zona centro de Yucatán, la llamada exzona enequenera, ya está regresando a ser la zona equenera. Afortunadamente hay una inversión muy importante en ese sentido, pues para recuperar a la industria enequenera en Yucatán, que bueno, el enequén fue llamado el oro verde de fines del siglo antepasado y principios del siglo pasado, que luego, bueno, tuvo su declive. Claro. Por circunstancias de mercado principalmente por la entrada de las fibras sintéticas, pero ahora precisamente por temas de sustentabilidad, pues ya la tendencia de los mercados ya están volteando nuevamente a todo lo natural
que por lo tanto respeta al ambiente. Pero además es algo natural de Yucatán, o sea, es Sí. una planta que se da aquí de manera natural. Sí, podríamos decir que es casi endémica de Yucatán y de hecho la calidad de esta planta, del enequén, pues el suelo con exceso de calcio por la gran cantidad de laja que tenemos, hace que particularmente sea favorable para el cultivo de esta planta. He escuchado de personas que participan en este tema que la fibra que se produce en Yucatán es competitiva y hasta por mucho mejor a la que dos países que hoy por hoy tienen los estándares más altos de producción de fibra, como lo es Brasil, ahí en Sudamérica, y el caso de Tanzania en África. ¿Qué producto del campo yucateco es el más exportado en el caso de Yucatán? En el caso de Yucatán, en el sector pecuario, creo yo que el cerdo. Y en el caso de la agricultura, el sector agrícola, las hortalizas en general son las más exportadas. La miel ha tenido épocas de un movimiento de exportación muy representativo, pero pues se ha dado también la situación que algunos malos productores pues la adulteran, aunque ya esa mala práctica afortunadamente va a la baja, pero sí ha repercutido en los mercados internacionales, independientemente de temáticas de precio. En el caso de las hortalizas, ¿se sigue la dinámica de fomentar lo que son los invernaderos? No tengo conocimiento que en este momento haya, hablando del sector público, algún programa. Hubo su época de gloria de los invernaderos, pero actualmente los que conozco que funcionan son muy pocos, su actividad es muy específica y su producción se va estrictamente de exportación. En el caso del achiote escuchamos que hace poco firmaron un convenio con el Centro de Investigación del Tecnológico de Jalisco. El CIATEC. ¿Qué avances, qué proyectos se tiene con esta firma de convenio? Que fue la última asamblea general ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario en Yucatán, precisamente tuvimos de invitada a la doctora Teresa Ayora, que es la directora en Yucatán, de la sede Yucatán, del CIATEC, de esta organización, desde el Centro de Investigación, como bien dices, su sede está en Jalisco, y precisamente uno de los temas que se tocó con ella es el tema del achiote. El convenio específicamente es para buscar otras alternativas al uso de esta semilla, porque hasta el día de hoy lo tradicional que se hace en Yucatán y en general en la región peninsular con el achiote, pues es para un uso gastronómico, el adobo de achiote para nuestra clásica y mundialmente conocida cochinita pibil. Entonces, pero hay que hacer la aclaración que la industria alimentaria tiene un tope. Sigue creciendo, claro está, pero a muy corto plazo ya tendrá un tope y esos crecimientos en función de la cantidad de achiote que hay disponible y más comento el tema del programa Sembrando Vida, que ya incluye el achiote, llegará un momento que la oferta sea por mucho superior a la demanda. Entonces, este convenio específicamente se trata de que este centro de investigación nos apoye para buscarle otras alternativas de uso, otras alternativas de comercialización, como lo puede ser para la industria textil, colorante para la industria textil, colorante de igual manera para la industria cosmetiológica, ¿sí? Y hasta nos han comentado estos investigadores del CIATEC de que hasta puede servir para eliminar lo que son plagas
para el saneamiento del ambiente en general en función del contrarrestar el ataque de las plagas. Están ellos en ese proceso de investigación y una vez pues que ya tengan los posibles o los potenciales campos a los cuales dirigirnos, pues sí haremos los respectivos contactos pues principalmente en el extranjero con las empresas que pudieran consumir en este caso el colorante, porque pues el achiote, hay que decirlo, es un colorante. Es una semilla que está cubierta de la vixina, que es un polvito de color rojo, que no tiene sabor, que es estrictamente color. Entonces, poder darle este proceso de transformación para que vaya a estas diversas actividades industriales. Punto y aparte de la gastronomía. Pues muy interesante todo el trabajo que realizan en el Consejo Nacional Agropecuario. ¿Algún mensaje que quisieras enviarle a nuestro público? Pues que estamos a la orden en el Consejo Nacional Agropecuario de Yucatán, a todas las personas, representantes de empresas y prestadores de servicios, proveedores de insumos que se quieran afiliar. Nuestra sede está de manera temporal, está en el edificio de la Canacintra, de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, que aprovecho agradecer nuevamente a su presidente Abelardo Casares que nos haya dado la oportunidad de contar con un espacio físico. Ahí nos pueden encontrar, estamos a la orden para cualquier, repito, persona o empresa, organización también, que se quiera afiliar para que juntos podamos seguir trabajando a favor del sector primario y agroindustria en Yucatán. Ali, agradecemos tu visita a este espacio y te saluda Joyce Mobel. Hasta la próxima.